Buenos días. Vamos a ver las diferentes ópticas que podemos considerar para todo lo que sería lo que tiene que ver con el estudio del cine. Se considera que hay como 5 o 6 principales ópticas que estarían relacionadas con el estudio del cine. La primera óptica que nos va a mencionar un teórico italiano muy importante que se llama Francesco Cassetti es la primera teoría. Nos estaría diciendo que podemos estudiar el cine viéndolo principalmente como un medio. Todos los medios tendrían diferentes características. El cine sería diferente de la televisión, o también sería diferente de la radio, o sería también completamente diferente de la prensa, ¿no? Entonces el cine va a tener características tecnológicas diferentes, va a tener características de lenguaje completamente diferente y también va a estar relacionado con este medio principalmente como carácter expresivo. Todos los medios de comunicación nos quieren comunicar, nos quieren expresar, nos quieren informar determinados contenidos y en esto el cine se va a caracterizar por ser un medio principalmente expresivo. Siempre va dirigido a nuestras sensaciones, a nuestras emociones, a nuestros afectos. Entonces, en este sentido, nos relacionamos diferente cuando escuchamos la radio, cuando prendemos la televisión o cuando estamos conectados en una computadora. La teoría semiológica principalmente nos diría que la imagen y los medios de comunicación van a constituir una lectura. Esa lectura principalmente se va a iniciar con lo que yo estoy percibiendo dentro de la imagen. Yo puedo percibir imágenes, puedo percibir sonidos y también muchas veces, por Cinedotke, puedo percibir olores o puedo percibir determinadas texturas de lo que yo estoy viendo dentro de la imagen. Cuando yo veo una película y a lo mejor ocurre dentro del desierto, yo voy a poder sentir este frío, el frío del hielo o el calor del desierto, o si yo puedo ver una piel, el mar, las rocas, el pasto, también puede que yo sienta estas texturas que van a estar relacionadas con lo que yo estoy viendo dentro de la imagen. Y como carácter de medio, todos los medios pues, estarían cumpliendo diferentes funciones dentro de lo que sería la ecología de los medios. Entonces hay medios que los utilizamos más para informarnos, hay medios que lo utilizamos más para entretenimiento, había medios que estarían más relacionados con el arte. Este sería el caso de la fotografía y también el caso del cine. Muchas veces la televisión constituiría más entretenimiento o si queremos informarnos, a lo mejor acudiríamos al caso de la radio o al caso también a veces del periódico para cuando queremos informarlos. Entonces, centrándonos en el cine como medio de comunicación, sería la primera característica. Lógicamente, esta primera característica no solamente estaría como medio de comunicación, sino estaría en relación con todo lo que sería la sociedad y en relación con lo que sería la cultura. La siguiente postura que pues, nosotros podemos ver para estudiar el caso del cine provendría principalmente de las corrientes formalistas y de las corrientes estructuralistas que, como indica Roland Barthes, van a considerar que lo más importante sería el texto en sí mismo. Cuando yo estudio la obra en sí misma, el texto sería lo más importante, muchas veces sin darle más importancia a lo que está fuera del texto. A mí principalmente me interesaría el texto en sí mismo y este texto se podía dividir en dos aspectos, el elemento de la forma y el elemento del contenido. En estos elementos de la forma y en estos elementos del contenido, este, para las formalistas es más importante lo que tiene que ver con la forma. También para el estructuralismo, como sería el caso de Humberto Eco o como sería el caso de Roland Barthes, siempre va a ser más importante la forma. Jacobson ya decía que la propia forma está creando significado. Y esto sería lo que van a ser las principales vanguardias del siglo XX, de querer experimentar completamente con la forma. Pensemos en el caso de
Picasso, que tiene un periodo azul, tiene un periodo rosa, y todo el tiempo está queriendo experimentar con los elementos formales que tienen que ver con el color. El texto también tenemos que estudiar la parte de contenido, y en la parte de contenido los temas que trata, la historia que está tratando, pero no solamente nos vamos a quedar con los aspectos que tienen que ver con el contenido, sino muchas veces tenemos que profundizar en los aspectos que tienen que ver con la ideología. Humberto Eco decía que el mensaje pues estaría constituido por estas dos partes, que sería la parte de la forma y la parte del contenido. Pero la semiótica, la semiología, no solamente se van a quedar con ver la parte del contenido, con ver la parte de la forma, sino quieren encontrar también la parte ideológica. Para Barthes y para Humberto Eco, el mensaje también siempre tendría un plano ideológico. Y este plano ideológico sería parte integral del estudio de ese texto o del estudio de ese mensaje. Y otra parte también muy importante sería la parte pragmática de cómo está siendo recibido este texto por parte de los receptores. De hecho, cuando el autor está considerando elaborar un texto, siempre tiene en cuenta a qué tipo de público va dirigido y cuál va a ser su intención con respecto a este texto y de cómo quiere influir dentro de los diferentes receptores. De hecho, la intención es muy importante porque la intención ya va a marcar lo que te quiere decir ese texto, y muchas veces nosotros tenemos que concluir viendo si ese efecto, esa intención se están cumpliendo, o si o el receptor va a recibir el texto de una manera completamente contraria a como quería que la recibiera el autor. De hecho, en el estudio del cine, más que verlo como un medio de comunicación que está relacionado con lo económico, con lo cultural, con lo tecnológico, nos interesa muchísimo ver esta relación del texto en el caso del cine, que en el caso del cine el texto podía constituir toda la película o podía constituir algunos fragmentos de la película. Una secuencia ya la podíamos estudiar como un texto, y hay algunos autores como Santos Utsunigi que en lugar de estudiar toda la película va a estudiar cada uno de los diferentes fotogramas de la película. Este sería el caso del microanálisis, que va estudiando fotograma por fotograma cada uno de los cuadros que van a aparecer dentro de la película. Uno de esos estudios muy importante del microanálisis es en relación a la película de El perro andaluz de Luis Buñuel, que se estudia plano por plano todos los elementos, todos los planos que aparecen dentro de la película. Entonces casi la mayoría del análisis textual estaría relacionado con el análisis de películas, y también estaría relacionado con el análisis de secuencias y con el análisis de fotogramas. En la clase vamos a ver algunos ejemplos de análisis de secuencias principalmente. El tercer elemento es el elemento que tiene que ver con el espectador. ¿Qué tanto vamos al cine? ¿Qué películas nos gustan? ¿De qué género? ¿De qué actrices? O en el caso del cine clásico, ¿de qué compañías se iban a ver las diferentes películas? ¿De la Warner, de la Fox, o de los estudios que tenían menos recursos? También a partir de la década de los 70 y a la década de los 80 se ha estudiado mucho cómo se están decodificando los diferentes programas televisivos, las diferentes películas, y qué se entiende al tratar de comprender las diferentes películas. También nosotros como espectadores muchas veces tenemos una intención bastante anterior de ver la película. Entonces puede ser que yo quiera ver una película buscando determinado tipo de relaciones sociales, determinado tipo de relaciones políticas o determinadas relaciones de género, ¿no? Cómo se vería la mujer en el cine, cómo se vería el movimiento LGTB en el cine, o cómo se vería un determinado grupo de personas, como podrían ser los campesinos, los estudiantes, los oficinistas. O nosotros hicimos una tesis que era cómo se veían a las empleadas domésticas dentro del caso del cine. Entonces casi siempre
nosotros vamos a ver al cine como un elemento de entretenimiento, pero en el análisis cinematográfico lleva a cumplir a otras necesidades académicas, a otras necesidades institucionales que tienen que ver ya con una teoría y con una metodología que yo quiero aplicar al caso de las diferentes películas. Pero también ha habido muchos estudios acerca de la recepción del cine, principalmente los estudios de Gianfranco Bettini y los estudios de Francesco Cassetti. También en Estados Unidos se han realizado muchos estudios que tienen que ver con el espectador, o en el caso de Francia, los estudios psicoanalíticos, principalmente los de Christian Metz, que estudiarían cómo el espectador va construyendo todo lo que tiene que ver con el cine y muchas veces va llenando los huecos que aparecen dentro de la película. Entonces hay huecos que pueden pasar, en el caso del tiempo, que pueden ser de una hora, una semana u años. Hay películas que empieza con el nacimiento de un bebé y ya se hace una elipsis completamente a 6 7 10 años, ya cuando el niño que nació ya es muchísimo mayor. Esta sería la tercera característica desde la cual yo puedo estudiar los diferentes filmes. Otra característica muy importante sería la que se estudia el contexto de la película. Muchas veces también se puede estudiar la historia en relación con la película, la historia de la producción, la historia de la recepción y el momento histórico en el cual se va a crear la película. Aquí sería muy importante ver el ambiente social en el cual se está creando la película, el contexto social en el cual se está recibiendo y cómo estos factores históricos dependen de las diferentes recepciones de las películas. Aquí se me ocurre el caso de que, por ejemplo, en el cine mexicano, la década de los 70 fue un auge de películas dedicadas a las mujeres. Estas películas dedicadas a las mujeres principalmente fueron por los directores de la década de los 70, como podía ser Jaime Humberto Hermosillo, como podía ser Ristein, o también las películas de Casals también tienen películas que tocan el tema de las mujeres. Y en la década de los 80 no solamente van a ser películas que tratan acerca de las mujeres, sino también se le va a dar gran importancia al surgimiento de nuevas directoras en la década de los 80, como sería el caso de María Novaro, de Bussy Cortés, de Dana Rothberg, que van a hacer un cine desde las mujeres. Muchas veces ellas escriben sus propias historias, las dirigen, las editan y muchas veces en estas películas las principales colaboradoras van a ser también mujeres. Van a colaborar otras mujeres en el caso de la cámara, en el caso del guión o en el caso del diseño de arte. Aquí también la sociedad sería muy importante y en relación con la sociedad. Entonces se hablaba, por ejemplo, de que las películas de Reagan tenían determinadas características, que es este momento cuando surge ET, o las películas de Obama van a tener también determinadas características, ¿no? Que es que van a ser más inclusivas, van a tener, van a premiar más todo lo que tiene con que ver con la diversidad cultural o con la diversidad sexual o con películas provenientes de otros países, como sería el caso de las premiaciones que tienen que ver con el cine mexicano. Entonces, cuando yo estudio el contexto, sería muy importante y muchas veces nosotros vamos a ver que el cine cambia cada 10 décadas, cada década. Entonces no sería lo mismo el cine de los 20, el cine de los 30, el cine de los 40, el cine de los 80 o el cine del 2000. Entonces va cambiando constantemente y en el caso del cine mexicano hay investigadores muy importantes que estudian excepcionalmente lo que ha pasado en la historia del cine, ¿no? Entonces sería cómo evoluciona el cine con Ávila Camacho, cómo evoluciona el cine con Miguel Alemán, con López Mateos, o en el caso de Miguel de la Madrid, que casi se dejó de ese cine, en el caso de Salinas de Gortari, que tampoco casi no va a promocionar nada de lo que tenga que ver con el cine, y se podía ver siguiendo esta relación entre lo que está ocurriendo socialmente en determinados momentos y cómo se relaciona con el cine. Pensemos que a partir de 68 van a surgir nuevos directores,
nuevos actores, nuevas historias, y muchas de esas historias tienen que ver con el movimiento de 68. También a partir de hace 10, 12 años van a surgir películas que van a retratar lo que tiene que ver con la violencia, lo que tiene que ver con la militarización, como serían las películas de José Estrada o como serían películas como Eli, que están hablando de la nueva situación de violencia que enfrenta todo lo que tiene que ver con el país. O últimamente la película de Nuevo Orden, que trata de ser demostrar o de criticar esta militarización que la lleva a extremos exagerados y que diría que ese sería el nuevo orden, ¿no? Que terminemos completamente militarizados. Cambio de diapositiva. Otro sería el carácter central de la recepción. Esto principalmente se ha estudiado en el caso de la televisión o en el caso de los nuevos medios de comunicación, cómo estamos recibiendo a los nuevos medios o cómo estamos recibiendo al caso de la televisión. Aquí se descubriría que siempre estamos siendo mediados y que siempre va a depender de nuestras propias ópticas y características como sujetos. Entonces no recibimos igual una telenovela, sino va a depender de nuestras características psicológicas, de educación, de edad, de clase social, de educación, o si somos hombres o si somos mujeres. Entonces la recepción depende de esas características individuales, porque no todos estamos recibiendo lo mismo de una película. Los funcionalistas decían que se enviaba el mensaje y ellos pensaban que ese mensaje estaba recibiendo casi el 100%. Humberto Eco va a hablar de que ese mensaje que se está enviando puede tener una codificación correcta o una decodificación completamente aberrante. A partir de la década de los 80, nosotros hablamos de cómo comprendemos y de cómo interpretamos las diferentes películas. Nosotros somos sujetos históricos, sujetos con conocimientos previos, y a partir de esa enciclopedia que ya tenemos dentro de nuestra mente, de nuestra cabeza, es que vamos a interpretar los diferentes textos cinematográficos. No todos interpretamos de la manera semejante porque tenemos diferentes enciclopedias para interpretar los diferentes textos fílmicos. También para la recepción, también sería cuál es la finalidad cuando yo estoy recibiendo un producto del cine. Quiero tener información de un documental, quiero solamente entretenerme, o ya lo, o ya lo voy a analizar desde el punto de vista del lenguaje, o desde el punto de vista de realizar una investigación acerca de una película o acerca de un grupo de películas. Aquí estarían las diferentes orientaciones con respecto al caso del cine. La primera, que estaría basada completamente en el medio desde la parte tecnológica, desde la parte social, desde la parte cultural. O aquella que está basando en el contexto social, en el contexto económico, en el contexto político en el cual se están produciendo las diferentes películas, o en el otro caso, cómo se está recibiendo por parte de los espectadores, por parte de los receptores, las diferentes lecturas que le pueden dar a una película o que está consumiendo los diferentes receptores. La que va a utilizar más la parte del análisis cinematográfico va a ser la que va a estar centrada solamente en el texto cinematográfico, en una película, en varias películas parecidas, en varias películas de un mismo director. Entonces aquí estamos viendo que ya tenemos diferentes orientaciones con respecto a cómo vamos a analizar lo que tiene que ver con las películas. Esta clasificación principalmente serían orientaciones que nos van a guiar para analizar una película. Si queremos analizar una película, es muy probable que yo tenga que ver la parte del texto y también la parte contextual que está relacionada con todo lo que tiene que ver con la película. Vamos a ver ahora otras orientaciones que ya estarían o tendrían que ver más con la parte teórica
con la parte metodológica de qué es lo que necesitamos para analizar una película. Entonces yo ya sé que para analizar una película me tengo que basar en el texto, me tengo que basar en la parte contextual de la película y muchas veces para ello yo voy a necesitar determinadas teorías y determinadas metodologías para poder analizar las diferentes películas. Aquí ya estaríamos hablando de otros aspectos muy importantes. Me desaparezco y me aparezco. Aquí ya estaríamos hablando de otros aspectos muy importantes que tendrían que ver con el género. Entonces muchas veces dicen que la primera aproximación a una película sería la parte del género. Cuando yo quiero ubicar el tema de la película y muchas veces también ver la forma que está teniendo esta película, el género va a ser bien importante porque a partir del género yo ya sé qué esperar con respecto a esa película, ya sé cuáles van a ser los códigos recurrentes, las temáticas recurrentes, así como los motivos visuales. Si yo veo una película, por ejemplo, del caso del oeste, ya sé que van a aparecer vaqueros, que va a haber un duelo, que va a aparecer el campo, que van a aparecer pistolas, que va a haber una persecución y que muchas veces algunos autores pues, van a decir que hay una diferencia entre las etnias, entre las razas, entre los blancos, que son los conquistadores, y entre los pieles rojas, que sería a los que quieren conquistar y de los cuales se quieren apropiar de sus tierras y de sus recursos. También, por ejemplo, el cine de terror como ya vimos con el gabinete del doctor Caligari, está manejando determinadas simbologías del bien, del mal, y que estarían completamente reflejadas en la iluminación, los encuadres y la música que llevaban esas películas. Entonces los géneros son muy importantes. Estos géneros es muy interesante que algunos de ellos ya aparecieron con Lumière, perdón, con Méliès, que él ya se le ocurrió hacer películas históricas, películas de ciencia ficción, adaptaciones de novelas, películas documentales, también realizó películas publicitarias, iba a hacer estas películas de ficción que sería El viaje a la luna, El viaje al centro de la Tierra, La Cenicienta, La Pasión de Cristo, y muchas películas que muchas veces lo estarían relacionando con los géneros. En el caso del expresionismo estaría el cine de gángsters, el cine histórico, el cine de ciencia ficción y el Kammerspielfilm, que sería problemas que tienen que ver con lo actual, con lo contemporáneo. En el caso del cine mexicano existen géneros muy particulares, como sería el cine de luchadores, el cine de rumberas, la comedia ranchera, las películas porfiristas. Entonces hay muchos géneros y subgéneros muy importantes que nos dan la clave para entender una película. Muchas veces en los diferentes géneros va a haber determinados directores, determinados actores que van a estar trabajando dentro de estos géneros. Otro concepto muy importante que vamos a ver en las clases posteriores sería el cine de autor. En esto del cine de autor va a tener mucha relevancia, principalmente en la década de los 50, con autores muy importantes como sería Buñuel, Kurosawa, Fellini, Pasolini, y en la década de los 60 directores alemanes como Herzog, como Fassbinder, o también otros directores como Bergman, y en el caso del cine norteamericano, como el caso de David Lynch, Woody Allen, Cronenberg, y muchos otros directores que van a tener un carácter de ser considerados como cine de autor o un cine con una visión muy personal. Aquí también podríamos hablar, en el caso del cine mexicano, de un director que acaba de fallecer, que es Jaime Humberto Hermosillo, que trataba todos los temas que tenían que ver con las mujeres o con la diversidad sexual. También el caso de Arturo Risten, que trata temas muy mexicanos, y en estos temas muy mexicanos siempre está presente contradicciones muy profundas. Entonces otra clave sería conocer
a estos directores, conocer sus películas, conocer su biografía, conocer sus simbolismos, conocer sus temáticas, conocer con quiénes trabajan y conocer cuál es esta visión que van a tener estos diferentes autores. Hay un autor, un teórico español muy importante, que es González Requena, y González Requena va a mencionar que si bien son muy importantes los géneros, o es muy importante lo que tiene que ver con el cine de autor, lo que va a determinar muchas veces el sentido de las películas es la parte histórica. Si yo quiero analizar películas de la Revolución Mexicana o películas del cine clásico norteamericano, va a haber autores, va a haber teóricos que me van a definir qué ocurría dentro del cine clásico norteamericano de los 40s y de los 50s. Entonces yo voy a tener que recurrir a un texto de Browell, o si yo quiero analizar la época de oro del cine mexicano, pues muchas veces me tengo que referir a García Riera, este, a Gustavo García, a muchos autores que han estudiado lo que tiene que ver con la época de oro. Entonces, cada periodo o cada género cinematográfico estaría relacionado con la propia historia del cine, hasta lo que tiene que ver con la historia de los autores, y yo me tendría que referir a estos teóricos que trabajan, a los autores o a estos historiadores que trabajan un determinado momento histórico y que ellos están como clasificando las películas, diciendo cuáles son las películas más importantes del cine norteamericano, del cine mexicano o de otras cinematografías, como sería el cine japonés, el cine cubano, el cine francés. Entonces hay ciertos teóricos, ciertos historiadores que le están dando un valor a esa película y muchas veces ese valor que se le está dando a determinada película ya queda como establecido de cuál es la mejor película de la Revolución Mexicana o cuáles son las mejores películas de la época de oro del cine mexicano o cuáles serían las mejores películas durante la década de los 50 dentro del cine mexicano. Entonces, la parte de teoría muchas veces va relacionada con esta parte de la historia que me ayuda a ubicar los géneros, los directores y las diferentes películas en un contexto de valoración crítica que tiene que ver con la historia. Entonces por eso dejé casi al último el problema de la historia, porque muchos analistas cinematográficos pues principalmente dicen que solamente basándome en el texto voy a llegar al significado del film. Pero González Requena dice que no solamente quedándome en la obra puedo llegar al significado del filme, sino tengo que recurrir completamente a la historia para ver y descubrir el significado de esa película. Vamos a tratar ahora ya con lo que tiene que ver con los problemas teóricos metodológicos para el análisis del cine. Analizar el cine sería describir objetivamente los elementos técnicos que aparecen dentro de la película y también los elementos políticos, estéticos, ideológicos que aparecen dentro de una determinada película. Analizar cine sería descomponer la película en partes más pequeñas para después reintegrarla y ya después de que la reintegro, sacar un significado, un sentido de las películas que estoy analizando. Para hacer el análisis cinematográfico, para poder ser un realizador, necesito entender el cine. Entonces hay muchas teorías que entienden el cine y que le van a dar un lugar industrial, un lugar tecnológico, un lugar artístico o un lugar ideológico a los filmes. Los filmes y su industria, los filmes y sus directores, los filmes y la recepción que tienen las diferentes películas van a constituir diferentes teorías acerca de qué es el cine. Si yo quiero analizar una película, muchas veces tengo que recurrir a determinadas teorías. Uno de los primeros teóricos que van a manejar todo lo que tiene que ver con el cine sería Einstein, pero ya desde la década de los 20 va a haber teóricos que van a teorizar acerca del montaje, como Bela Balaz o como Rudolf Arnheim, o más recientemente como Perkins, como Browell, como Cassetti o como Requena,
o en el caso de, de México, también va a haber ciertos teóricos que van a estar pensando cómo es el cine, y esta concepción acerca del cine, muchas veces se dice que el cine está cambiando, ha cambiado muchas veces tecnológicamente y ahorita se enfrenta hacia un nuevo cambio que serían todos los cambios digitales. Si nos fijamos, ahorita la gente casi no está yendo al cine y quién sabe si se desaparecieran los cines, si esto se pudiera seguir llamando cine o ya se tendría que llamar de otra manera completamente. Bueno, aquí llegamos a la parte que más me interesaba, que es la parte del análisis cinematográfico. El análisis cinematográfico, a diferencia de la crítica, que la crítica sería completamente subjetiva, se va a basar en juicios y en la opinión de quien está viendo la película. El análisis cinematográfico va a ser de un carácter más institucional, más de investigación, y va a utilizar las herramientas principalmente de la teoría del cine. Entonces el análisis cinematográfico quiere descomponer, describir las secuencias para después reintegrarlas e interpretar lo que yo estoy viendo dentro de la película. Entonces primero la descompongo en elementos como sería la imagen, el sonido, la puesta en escena, la música, el montaje. La descompongo, voy viendo cada uno de estos elementos y cuál sería su función dentro de la película para después reintegrarla, sacar una interpretación de esta película y hacerlo con bases más o menos objetivas con respecto a aquello que yo estoy viendo. Varias de las clases que vamos a tener en este semestre estarían relacionados con el análisis cinematográfico y con el análisis de secuencias. Ya vimos cómo se hace un análisis de una secuencia, como sería en el caso cuando se estudian las películas de Méliès o en el caso cuando estudiando las películas de Ingmar Bergman. Así nosotros podríamos estudiar en una película todo lo que tiene que ver con la imagen, todo lo que tiene que ver con el montaje o todo lo que tiene que ver con la puesta en escena. Yo como investigador voy a escoger algún elemento técnico para estudiarla dentro del cine. Y para eso estudiarlo pues necesito determinados instrumentos teóricos, determinados instrumentos metodológicos para poder analizar la película. Entonces, nuestro objetivo a lo largo del curso principalmente se va a referir acerca de este lenguaje cinematográfico, de cómo hacer el análisis de una película. Y para hacer el análisis de una película, pues tengo que conocer todos estos elementos en su combinación y ver cómo están funcionando dentro de una película y ver y encontrar los diferentes significados que me va a producir, que voy a sacar de mi análisis que estoy realizando. Bueno, vamos a ver el último punto que para mí también sería muy importante. Este último punto sería el placer del cine. Yo siento placer cuando voy al cine. También había un placer de leer cine, de ver a determinados directores, de ver determinados géneros, de oír la música de las películas, de seguir a determinados actores de las películas, o un placer que creo que la mayoría de ustedes podrían tener, que sería el de producir, el de dirigir una película. Entonces, este concepto del placer en la literatura proviene principalmente de Roland Barthes, pero Roland Barthes no solamente lo aplicaría a la literatura, sino él también lo va a aplicar al caso de la fotografía. Si se puede aplicar al caso de la literatura y si lo podemos aplicar al caso de la fotografía, también en el cine nos vamos a mover inicialmente por este deseo, por este placer que yo siento por ver el cine, por hablar de cine, por escribir todo lo que tiene que ver con el cine o por hacer un análisis acerca del cine, por investigar el cine, ¿no? Entonces siempre hay un deseo en relación con este medio, con estas películas y con esta recepción que me puede producir efectos estéticos, efectos artísticos o traducido más cotidianamente, que me va a producir determinadas emociones a la hora que yo estoy viendo esa película. Entonces, hay muchas maneras de estudiar el cine, pero principalmente
la que sería muy interesante para la clase de teoría del cine sería todo lo que tiene que ver con la parte del análisis cinematográfica. Y la otra parte que también sería muy importante dentro del placer del cine es que ustedes tienen que realizar un producto, si no hecho específicamente en cine, con ciertas características del lenguaje del cine, de la narración del cine. Entonces el cine, eso es un hecho, un fenómeno bastante complejo que tiene que ver con muchos lenguajes mezclados para producir una narración, para producir una película, y que yo tengo que saber cómo se están produciendo estos efectos, cómo se está produciendo este lenguaje, esta narración, cómo puedo llegar a analizarla. Bueno, esta sería la clase del día de hoy. Sería nuestra última clase y ya nos veríamos para enero. En enero ya veríamos algunas de las principales escuelas más importantes que tienen que ver con el cine y todos los principales elementos de la narración o del lenguaje del cine. Muchas gracias.